¿Cómo están, queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, seguidores de este canal? Para mí es una bendición darles la bienvenida al tema de hoy, que lleva por título 1 entre 20. Vamos a leer el texto de meditación para nuestro tema. Está en el libro de Mateo capítulo 22, verso 14. Porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Tenemos que orar antes de comenzar nuestro tema. Vamos a ponernos reverencia y vamos a orar juntos. Querido Jesús, estamos muy agradecidos, Señor, porque nos das la oportunidad de compartir tu palabra entre hermanos y también con nuestros amigos que nos están escuchando y que están dispuestos, Señor, a conocerte. Queremos pedir, Señor, tu sabiduría. Queremos pedir que tú seas quien nos dirija en este estudio y nos haga entender tu palabra, nos haga comprender los mensajes que tienes para nosotros, para estos días. Perdona, Señor, nuestros pecados. Acepta, Señor, la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Yo recuerdo, queridos hermanos, hace unos 15 años atrás aproximadamente, mientras ayudaba en la limpieza y depuración de un depósito de las oficinas de una asociación aquí en mi país, encontramos entre las antigüedades unas cajas de cintas de cassettes, aquellos dispositivos que solíamos usar para grabar audio hace unos 20 años atrás. Usted debe recordar, si está por la faja de los 30 o 40 años. Me llamó la atención porque esos cassettes estaban empolvados y tenían la apariencia de haber estado mucho tiempo ahí. Agarré uno de ellos y lo puse en un tocacinta. Efectivamente, se trataba de un seminario de los años 70 que había sido dirigida por el hermano Joe Moreno, quien fue presidente de la Conferencia General, y otros hermanos pioneros. Bueno, esas cintas eran, por supuesto, una reliquia. En una de sus predicaciones, el hermano Juan Moreno, él predicaba y decía textualmente que el Señor está muy cerca. En su predicación, él decía, no creo que nosotros lleguemos a los años 80. La ciencia ha avanzado, el mundo está contaminado, hay señales en los cielos y en la tierra, y Jesús ya viene pronto. Eso era el tema del hermano Juan Moreno. Estoy hablando en los años 70, en el audio que yo escuché en un cassette. Como el hermano, muchos descansaron con esa fe. Han pasado más de 40 años desde que esa predicación ha resonado en muchos púlpitos y aún Jesús no viene. No solo ellos predicaron de la proximidad de la segunda venida de Cristo. Antes de él, los pioneros adventistas también predicaban eso. Guillermo Miller, por ejemplo, el pionero del adventismo, predicó que Jesús venía pronto en su tiempo. Y eso hace más de 170 años. Los reformadores también creían en esa promesa. Mucho antes que los reformadores, los discípulos predicaban ese evangelio, hace casi más de 2000 años atrás. Uno de ellos, por ejemplo, fue el apóstol Pablo, y que dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 2, que el día del Señor está cerca. También el apóstol Juan, el amado, escribió en el libro de Apocalipsis en la isla de Patmos diciendo que el Señor está a las puertas. Todos ellos hablaban de la próxima venida de Jesús. Pero ¿qué está sucediendo, mis queridos hermanos? ¿Hacia dónde apunta nuestra esperanza? El apóstol Pedro nos advirtió que en estos últimos días, justo a punto de cumplirse la promesa, Satanás, a través de sus agentes, sembraría duda y escepticismo en las mentes de las personas que vivirían en estos últimos días. En el libro de 2 Pedro, capítulo 3, versos 3 y 4, el apóstol escribió diciendo, ante todo, sabed que en los últimos días vendrán burladores, que sarcásticos andarán según sus bajos deseos y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Desde que los padres durmieron, todas las cosas siguen como desde el principio de la creación.
Mis hermanos, se ha llegado a predicar desde los púlpitos que la segunda venida de Cristo es apenas una venida simbólica, una venida espiritual, y que el milenio de paz será apenas una mejora de la vida aquí en la tierra. El apóstol Pedro continúa diciendo que el Señor no demora en cumplir su promesa, como piensan algunos, sino que es paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno de nosotros perezca. Gracias a Dios que en la Biblia existen respuestas y aclaraciones al respecto. Noten aquí, queridos hermanos, la aparente demora es porque Dios es paciente para con nosotros. Paciente con nosotros. Nosotros hace referencia a su propio pueblo, quienes esperan la segunda venida de Cristo. También nosotros hace alusión a la misma raza humana. La Biblia dice en Ezequiel capítulo 33, verso 11, que Dios no se complace en la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Dice el libro de Ezequiel. Los impíos, mis hermanos, no solo están fuera de la iglesia, sino también hay impíos dentro de la iglesia. A ellos también Dios quiere salvar. Por eso es paciente para con nosotros. Los impíos, los inconversos que aún no estamos preparados para ese gran día, somos llamados a prepararnos. Él es paciente, Dios es paciente, tan paciente que su paciencia está siendo mal interpretada. Pero, ¿hasta cuándo dura su paciencia? ¿Cuál es la señal para saber que la paciencia de Dios está por terminar? En el Espíritu de Profecía hay una declaración solemne al respecto. Me gustaría que, por favor, me acompañen en la lectura. Esto está en el libro Testimonios para la Iglesia, página 524 del tomo 5. Dice así: Dios mantiene una cuenta con las naciones. Cuando llegue plenamente el tiempo en que la iniquidad haya alcanzado el límite declarado de la misericordia de Dios, su paciencia cesará. Cuando las cifras acumuladas en los registros del cielo indiquen que está completa la suma de la transgresión, vendrá la ira. Bueno, la iniquidad habrá alcanzado, en otras palabras, cuando la maldad, el abuso, la inmoralidad, la injusticia haya alcanzado el límite máximo declarado en la misericordia de Dios, entonces dice, su paciencia cesará. Los escépticos de la fe siempre cuestionan respecto a la paciencia de Dios. Dice, ¿acaso Dios no es un Dios paciente y misericordioso? ¿Cómo es que se le acaba la paciencia? No es que se le acaba la paciencia. No se acaba la paciencia de Dios. Ojo, no dice terminar, no dice terminará, sino que será interrumpida. Cesar es interrupción. Cesará la paciencia será interrumpida la paciencia de Dios. En una ocasión, junto a mis hijas, mirábamos un documental en 3D acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Hoy día con la tecnología informática se pueden recrear escenas que antes solo estaban en el imaginario del ser humano. En ese documental mostraban de forma impresionante cómo llovió fuego del cielo y cómo una ciudad tan bella y sofisticada se convertía en cenizas. Mis hijas quedaron boquiabiertas después de ver las escenas en el que Lot y su familia salen corriendo de la ciudad con la orden expresa de los ángeles. No miren atrás, les decían los ángeles. En el documental se ve con todos los efectos cómo la mujer de Lot desobedece mirando hacia Sodoma y se convierte en una estatua de sal. Una de mis hijas, la del medio, se llama Irina. Ella quedó impresionada con la escena. Ella, minutos después, me hizo la siguiente pregunta. Papá, ¿por qué Dios no le dio otra oportunidad a la mujer de Lot?
Y yo le respondí, mi hija, ella sí tuvo oportunidades, mi amor, pero todo tiene su límite. Ella insistió diciendo, pero papá, ella debería tener solo una oportunidad más antes de convertirse en una estatua de sal. ¿Por qué Dios no le dio esa oportunidad? Me puse a reflexionar sobre ese cuestionamiento. Suele suceder que muchas veces nuestros hijos nos desobedecen y los padres tenemos paciencia y siempre les damos su oportunidad. Pero imagínese esta figura. Usted le regala una bicicleta a su hijo y su hijo pierde su bicicleta. Y luego llega el hijo y le dice, papá, perdí mi bicicleta. Y usted le dice, pero hijo, ¿cómo sucedió eso? Y él le dice, lo dejé apoyado en la acera mientras jugaba con mis amigos y cuando terminé de jugar mi bicicleta ya no estaba. Usted le dirá, ok, tranquilo, fue un descuido, pero en otra ten cuidado. Tienes que cuidar tus pertenencias. Y usted decide comprarle otra bicicleta. Le está dando una oportunidad más. Pero unos días después, imagínese, el hijo viene con la misma historia, diciendo, papá, dejé la bicicleta sin seguro y mientras jugaba me robaron la bicicleta. ¿Qué haría usted como padre de familia? Es posible que la advertencia sea más drástica esta vez y después de que su hijo se disculpe y prometa ser cuidadoso, usted acabe comprándole otra bicicleta. Pero ¿qué tal si su hijo regresa por tercera o cuarta o quinta vez, no sé, con la misma historia? Perdí mi bicicleta. Tercera vez, cuarta, quinta vez. Yo no sé cuánta paciencia tendría usted, pero si es un padre cuerdo, llegará el momento en que usted debe interrumpir su paciencia o de lo contrario, su hijo lo malinterpretará y comenzará a faltarle el respeto y no solo eso, sino también agarrará un mal hábito de no cuidar sus cosas y la de los demás. Cuando un error se repite con frecuencia, se convierte en un mal hábito y los hábitos conforman el carácter. Eso lo convierte en un ser humano vil y pecador. Entonces, después de analizar esa situación, yo ya tenía la respuesta para mi hija y le respondí, hija, si Dios le hubiera dado otra oportunidad más, ella hubiera caminado unos pasos más y hubiese volcado otra vez la mirada hacia atrás. Y si le daba otra oportunidad más, otra vez volcaría la mirada. De hecho, ella tuvo muchas oportunidades antes que esto sucediera, pero ella, la mujer de Lot, nunca aprendió la lección. Y llegó el momento en que Dios tuvo que suspender su paciencia para ejemplo de los demás. Los seres humanos, queridos hermanos, queridas hermanas, amigos, estamos a punto de sobrepasar los límites de la paciencia divina. La iniquidad de nuestros días está en su auge. Echemos un vistazo a lo que sucede en nuestro mundo. Hace poco, el Papa hizo una declaración oficial en respaldo a la unión civil homosexual. En el mundo religioso, cuando no se tiene bien los principios bíblicos, se tiende a desmoralizar la vida y la conducta humana. Hoy ya no se dice nada respecto a esta declaración del Papa respecto a la unión civil homosexual. Bueno, ya hoy día se pueden casar dos personas del mismo sexo y tienen la venia del Papa. Hace unas décadas atrás esto era un escándalo, ¿no? Un escándalo en la sociedad, porque todos teníamos claro que esto era una anormalidad, una anomalía. Ahora, claro, supuestamente ha evolucionado la mente del ser humano y ahora se disculpa y se tolera este tipo de pecados amparados en la ley de igualdad y de equidad de género.